Sesiones de sexo de mucho tiempo de duración, pueden durar 2, 3, 4 días. Adiós. Metidos en un mismo sitio. ¿Dónde se establece el origen del VIH? A ver, el origen, la verdad es que no se tiene muy claro todavía. Sí que es verdad que parece que viene de África, sobre todo en España, que nosotros teníamos una infección totalmente diferente. Diferente. Nuestra población eran inyectores de droga. El boom en España de la movida, y eso hizo que nos convirtiéramos en el primer país de Europa en casos de SIDA. Gente que tenía la misma edad que tú, pero que se morían. ¿Alguna posibilidad de cura? No. Eso es imposible. Ahora mismo el VIH no tiene cura. Si tienes claro que vas a tener relaciones sexuales, que eso ya es un... No, a ver, tú puedes tener la idea. El preservativo debería de ser norma en todas las relaciones sexuales. España no es un país que invierta en investigación. La cantidad de dinero que usted va en otras cosas, Efectivamente. la esperanza de vida se puede llegar a disminuir. ¿Ahora mismo? Sí. La esperanza de vida de las personas con el VIH en el momento actual. Este es el podcast de Promovimiento. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un capítulo más del podcast de Promovimiento. Hoy tengo el gusto de poder estar con Rosa, que ahora la conoceréis un poquito más. Y sin más, nos vamos a introducir dentro de unas preguntas rápidas para contextualizarte un poquito, Rosa. Dinos, nombre completo. Rosa Polo. ¿Apodo dentro del sector? ¿Tienes alguno? Rosa Polo. Rosa Polo. ¿Lugar de residencia? Madrid. Madrid. ¿Formación reglada? Bueno, soy médico, soy especialista en medicina interna y llevo toda mi vida dedicada, vida profesional dedicada a las infecciosas, a las enfermedades infecciosas, especialmente al VIH. Además, soy experta en nutrición comunitaria y además tengo un máster en nutrición dietética y dietoterapia. Qué bueno. ¿Años de experiencia, Rosa, para acabar? 42. Muy bueno, unos cuantos añitos de experiencia, ¿eh? O sea que seguramente vamos a tener en el día de hoy una charla que tenga muchísimo valor profesional. Vale, Rosa, pues mira, para ahondar un poquito más en ti, porque esto en la primera parte va a ir centrado en tu figura, háblanos un poco de tu recorrido profesional. A ver, yo hice mi especialidad en el Hospital Clínico de Madrid y luego ya pasé al hospital, el antiguo Hospital del Rey, que ahora es el Hospital Carlos III, que también está en Madrid. Entonces durante, prácticamente 25 años he estado trabajando en el hospital en enfermedades infecciosas, especialmente en infección por VIH, porque yo cuando llegué allí es cuando empezaba el VIH a verse aquí en España y al final las infecciosas se quedaron en un rinconcito y todo lo que veíamos eran pacientes con el VIH. Luego me ofertaron el irme al Ministerio de Sanidad a ser la responsable de todo el área asistencial y de investigación a nivel nacional relacionada con el VIH. Y entonces lo que estuve haciendo durante una temporada muy larga, prácticamente hasta mi jubilación, ha sido el alternar el hospital con la dedicación a todo el tema de asistencia, investigación, formación de profesionales sanitarios en todo el área del VIH, y también soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Soy directora de un máster sobre infección por VIH, que llevamos ya 14 años con él, o sea que eso es. Y además, una de las cosas que me gustaría matizar es que una vez ya jubilada, porque ya cumpliste ese periodo obligatorio de trabajo, tu vocación te ha hecho seguir súper involucrada dentro de todo esto, porque además, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a un mes? ¿Es en abril? Sí. ¿Realmente? Sí, sí. Bueno, es que Rosa, el vínculo que tengo con ella es que es una clienta del centro donde estamos grabando, que es uno de mis aventuras, que es Besarlets, y a partir de ahí la conocí y dije, a Rosa la tengo que traer al podcast seguro. Muy bien. Sí, la verdad es que
A ver, yo sigo totalmente involucrada. Primero porque sí que he dejado el tema del hospital y el tema del ministerio, pero yo sigo de profesora en la universidad, o sea, sigo con el máster y sigo con la formación de profesionales. Y estoy involucrada en temas, por ejemplo, de profilaxis preexposición al VIH, que hablaremos un poquito también después, y en otros proyectos, pues por ejemplo en un proyecto que estamos haciendo en colaboración con diferentes hospitales de toda España, en la que vamos a tratar todo el tema del ejercicio y del beneficio en las personas mayores con VIH. O sea, qué maravilla. Es un proyecto muy bonito. ¿Y es en abril cuando te vas a Dubái o ya te habías ido? A Qatar. A Qatar. El 1 de abril me voy a Qatar, sí. Ah, mira. Me voy a Qatar allí, sí. Bueno, Rosa, pues ahora ya que hemos contextualizado un poquito todo tu background, que ojo con la experiencia que tienes en todo esto, me gustaría que rompiésemos ciertos mitos y estigmas que hay alrededor del VIH y que nos contases un poquito diferentes puntos, empezando por el origen. ¿Dónde se establece el origen del VIH? A ver, el origen, la verdad es que no se tiene muy claro todavía. Sí que es verdad que parece que viene de África, pero bueno, pues hay diferentes teorías en ese sentido. Pero lo que sí que está claro es que no tiene absolutamente nada que ver ni con que se haya hecho en un laboratorio, ni con que se haya hecho por tener relaciones sexuales con yo qué sé, con animales, con lo que sea. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, parece que hay un virus que es muy similar, que es el virus del simio, que es el VIS, y el nuestro es el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia del simio o el virus de la inmunodeficiencia humana, y sí parece que pueda venir de ahí. Esa es la teoría, pero en el fondo el origen es que nos da igual. O sea, cuando tú te metes en todo este mundo, o sea, ¿de dónde viene? Pues hace mucho, porque además nosotros empezamos a tener, los primeros casos se describieron en el año 81 en Estados Unidos, pero en las serotecas parece que hay casos en los años 50. O sea, que es que no es una cosa... Que tampoco ni está establecido realmente la fecha de inicio como tal. La fecha real de inicio para nosotros ha sido el año 81, que fueron cuando en Estados Unidos se describieron una serie de casos raros, y eran infecciones pulmonares por un hongo, que es un pneumocistis que antes se llamaba Carini, ahora se llama Girovechi, porque van cambiando la terminología, y era un hongo tremendamente agresivo que provocaba una neumonía bilateral con una mortalidad elevadísima, y que nosotros no habíamos visto previamente. O sea, era una cosa que nos vino pues como muy de golpe, ¿no? Y a la vez se describieron una serie de casos de cáncer de piel, que es el sarcoma de Kaposi, en personas, en hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres y que tampoco estábamos acostumbrados a ver. Entonces ahí fue donde saltó la alarma, porque sí que es verdad que todos esos casos se producían en hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres. No aparecían o no se vieron en ese momento en otro tipo de colectivos. Y luego sí, por supuesto, sobre todo en España, que nosotros teníamos una infección totalmente diferente. ¿Diferente? Totalmente diferente, porque nuestra población no era esa, nuestra población eran inyectores de drogas. Nosotros en los primeros casos los empezamos a ver en el año 84 en España, porque empezamos a reconocer una patología que no conocíamos. Entonces, muchos inyectores de drogas, fue la época, el boom en España de la movida, en la cual teníamos una drogadicción elevadísima, pero muy elevada. Nos convertimos, fíjate tú, pues en uno de los primeros países de Europa en casos de drogadicción. O sea, que fue tremendo. ¿De drogadicción o de drogadicción reconocida? De drogadicción reconocida, inyectores de drogas. O sea, teníamos un número elevadísimo de inyectores de drogas, y eso hizo que nos convirtiéramos en el primer país de Europa en casos de SIDA
en personas inyectoras de drogas. Entonces, fue una época muy dura, primero porque no conocía, o sea, los profesionales todos éramos muy jóvenes, acabamos de terminar nuestra especialidad, entonces te encontrabas con una situación de gente que tenía la misma edad que tú, pero que se morían. O sea, teníamos una mortalidad del 100% en esa época, porque no teníamos nada, o sea, no teníamos ni un solo fármaco para poder dar. Lo único que podíamos hacer es ayudarles a morir. O sea, fue terrible, de verdad, o sea, los que hemos vivido esa época, la gente joven de ahora que está viendo VIH, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vivimos nosotros. Nosotros vivimos una situación muy, muy dura y muy terrible, ya te digo, con una mortalidad del 100%. Sabías que tú te ibas un viernes y cuando llegabas el lunes, la mitad de tus pacientes habían fallecido ese fin de semana. ¿Qué tiempo más o menos tenían de evolución dentro de la enfermedad? Pues tenían una evolución muy rápida. Teníamos una evolución muy rápida porque no teníamos nada para poderles dar. O sea, pero para entender ese tiempo de evolución tan rápido, tenemos que entender un poquito cómo es la dinámica del VIH. Sí, ahora mira, me parece un pie fenomenal para introducirnos dentro de ello. Adelante, adelante. Claro, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que saber es qué es el VIH, ¿vale? Que es una infección por un virus, que es un lentivirus, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que una vez que penetra ¿Lentivirus? dentro... ¿Qué es exactamente? Es una de las familias. Dentro de los virus hay diferentes familias y este virus pertenece a la familia de los lentivirus. Que son algo en concreto... Es un retroviral. Vale. O sea, es un virus, cada familia tiene una serie de virus y de enfermedades específicas y este pertenece a esa familia. Es un dato que no tiene ninguna importancia, ¿vale? Entonces, una vez que penetra en el organismo, ¿vale? Lo que hace es que se mete dentro de una serie de células, que son las células CD4. Nosotros tenemos un sistema inmune que nos ayuda a defendernos con dos tipos de defensa, por así decirlo, que es la humoral y la celular. Entonces, este se mete en unas células que son las células CD4, que son las células que se van a encargar de que cuando hay alguna infección, se produce algo extraño dentro del organismo, son las células que inmediatamente van a ir ahí para intentar solucionar ese problema, ¿vale? Las humorales lo que van a hacer es generar anticuerpos contra eso que tenemos nosotros, o esa infección que se está creando, y los CD4 son los primeros que van ahí a enganchar y a ver si lo pueden destruir. Pero es que el VIH yo creo que es uno de los virus más listos que hemos visto jamás y que consigue hacer algo que no hemos visto nunca con otro tipo de virus. Entonces, este virus se mete dentro del ADN de la propia célula, se mezcla con su ADN, se replica, destruye la célula y sale, ¿vale? Entonces, esa destrucción celular, cuando tú te infectas, pues hace que se produce una infección masiva y hay una destrucción muy rápida de linfocitos CD4. Y eso es lo que la gente dice, es que tengo las defensas muy bajas. Pues eso hace que las defensas, o sea, esos linfocitos CD4, bajen de una manera brutal y la carga viral, la que tenemos con ese virus, suba muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho virus y muy poca célula para defendernos de ese virus. Porque lo primero que ha hecho ha sido ir a ver si puede controlarlo, pero como no ha podido y el virus la ha destruido la célula, pues entonces la carga viral, la cantidad de virus que tenemos dentro del organismo está aquí y las células, los CD4, los tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces, ese periodo de tiempo en el que el virus entra dentro del organismo y se produce eso que se llama infección aguda, ¿vale? Pues eso suele durar entre una semana a 3-4 semanas.
Habitualmente nosotros casi nunca pillamos a nadie en esa fase, en la fase aguda. ¿Por qué? Pues porque se manifiesta pues como si fuera un catarro. Puedes tener alguna adenopatía, una sensación de cansancio, puedes tener signos de catarro, algún pequeño exantema, o sea que es muy anodino y puede ser cualquier cosa. Va a haber mucha gente que al escucharte esto va No, a empezar no. con una hipocondria también importante. No, para nada, porque yo creo que es muy importante saber. Porque si tú sabes y conoces y entiendes lo que te están explicando, ¿vale? Pues puedes racionalizar las cosas. Esto ocurre si tienes prácticas de riesgo. Exacto. Si no tienes prácticas de riesgo, va a ser un catarro común, ¿vale? Entonces ahora hablamos de las prácticas de riesgo, perfecto, si quieres, ¿vale? Entonces, esa fase nosotros no la pillamos nunca, o muy pocas veces. ¿Y qué implicaría? ¿Qué implica? Pues nada. No, ¿qué implicaría pillarlo en esa primera fase? Hombre, pillarlo en esa primera fase implica que puedes poner tratamiento inmediatamente, ¿vale? Y entonces puedes hacer que cuando tú pillas las cosas muy pronto, la evolución de las personas, de los pacientes, es mucho mejor, lógicamente. ¿Entiendes? Si lo pillas en ese primer momento, ¿podría llegar a tener alguna posibilidad de cura? No, eso es imposible. Ahora mismo el VIH no tiene cura. Hay una cura, que luego hablamos si quieres, que se llama la cura funcional, pero no existe cura. O sea, es una enfermedad, es una infección que tiene tratamiento en el momento actual y que tenemos buenos tratamientos, pero no tiene cura. Bien. Eso sí que tiene que quedar muy, muy claro. Sí, y luego ahondamos un poquito en tratamientos, pero vale. Continúa por donde Vale, tenías. Entonces, luego, una vez que pasa esa fase, entras en una fase de meseta en la que puedes vivir años, 10, 12, 14 años sin tener ninguna manifestación de ningún tipo. O sea, lo tienes latente, sí, tú pero tienes ahí tu VIH, no tienes ningún tipo de manifestación. No tienes por qué, O sea, puedes tenerla, esta, pero no tienes por qué tenerla. Para ir recapitulando un poquito. Tú tienes esa primera manifestación que lo puedes relacionar muchas veces con los síntomas de catarro. Sí. Y a partir de ahí, no sentir nada. Puedes no sentir nada o puedes tener cosas habituales que tiene todo el mundo. O sea, es una fase que además es una fase que no está estipulada. O sea, no podemos decir, antes sí que podíamos decir, pues en 4 o 5 años al principio, pues 4, 5, 6 años sí que puedes tener manifestaciones clínicas, pero en general el tiempo es largo y no tienes por qué tener ninguna sintomatología específica del VIH. Cuidado, es que estamos hablando de sintomatologías muy diferentes. Exacto. O sea, estamos hablando de enfermedades propias del VIH. Enfermedades propias. Efectivamente. ¿Y estamos relacionando qué tipo de enfermedades propias? Pues a ver, enfermedades propias para tú poder decir que una persona puede tener un VIH o sospechar que una persona puede tener un VIH, tienes que tener determinadas infecciones que no son habituales en las personas, pues por ejemplo una criptococosis, por ejemplo una toxoplasmosis, o sea, son enfermedades no habituales, pero luego hay otras que sí que pueden estar en personas no infectadas, pero que en el paciente VIH tienen una mayor gravedad. Por ejemplo, herpes zóster de repetición. O sea, no es que tengas un herpes zóster, que lo podemos tener cualquiera, porque todos nos hemos puesto en contacto con el virus de la varicela, con lo cual podemos desarrollar en algún momento un herpes zóster. O sea, que no es porque tengas un herpes zóster tienes que tener un VIH, no. Pero sí que es verdad que las personas VIH son herpes de repetición, o sea, no es habitual que tú, si has tenido un herpes zóster, vuelvas a tener un herpes zóster 2 meses o 3 meses después, o un año, ¿entiendes? Eso no es lo habitual, eso tiene que hacerte sospechar de que algo está pasando en tu sistema inmune, que puede ser el VIH o puede ser otra cosa, pero el VIH hay que descartarlo. Por ejemplo, una neumonía de repetición, personas que tienen neumonías bacterianas de repetición y que no salen de una y se vuelven a meter en otra.
tumores, por ejemplo, determinados tumores que pueden ser... Tumores también, ¿eh? Sí, lógico, sí. Hay infecciones oportunistas y tumores. Entonces, por ejemplo, hay un tumor que es muy frecuente en las mujeres, que es el producido por el virus del papiloma humano, que afecta al cuello uterino y que, bueno, pues es más frecuente en las mujeres con el VIH, por ejemplo. También en los hombres, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres pueden tener perfectamente carcinomas anales por el virus del papiloma humano. Y eso es más frecuente en las personas con el VIH. Entonces, curioso, ¿eh? Hay determinadas infecciones, luego hay infecciones como por ejemplo la tuberculosis. La tuberculosis es muy frecuente en las personas con el VIH. Muy frecuente, es la primera infección oportunista más frecuente. Nosotros ahora hemos conseguido controlarla. España siempre ha sido un país, toda la cuenca mediterránea, siempre ha sido una zona en la cual la tuberculosis era muy, muy frecuente. Y en España pues hemos tenido épocas de mucha tuberculosis por contacto aéreo, ¿no? Y casi todos cuando éramos pequeños o hemos tomado isoniazida o algunos están vacunados. Ahora ya no se vacuna. Es lo que te iba a decir. Yo soy del 90. ¿Tú no estás vacunado? Yo no estoy vacunado. No, ni yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco estoy vacunada y soy del 57. O sea, que no. Hay un... Sí, pero antes sí que se vacunaba a todo el mundo, pero yo, por ejemplo, sí tomé Femidón, porque en el colegio hubo un caso de tuberculosis y entonces a todos los niños nos dieron Femidón. Solamente hay una comunidad autónoma que sigue vacunando de la ¿Cuál es? La BCG, que es la Comunidad Vasca. ¿Ah, sí? El País Vasco. Sí, sabéis que tenemos 17 sistemas sanitarios. Total, independientes. Por 17 comunidades autónomas. Entonces, es en la única que se sigue vacunando de la BCG. Pero en el resto no. Pero entonces, bueno, por ejemplo, una tuberculosis. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el paciente VIH, la tuberculosis puede tener unas manifestaciones que son un poco más diferentes. Porque, por ejemplo, se puede tener una tuberculosis teniendo una placa de tórax normal. Que eso en un paciente inmunocompetente, como somos tú y yo, o la mayoría de las personas que nos están escuchando, pues habitualmente cuando tú tienes una tuberculosis pulmonar, pues sueles tener afectación pulmonar, con una neumonía tuberculosa, pues tener una caverna, o sea, pueden ser, dependiendo de cómo hayas adquirido esa tuberculosis y tu situación clínica en ese momento, las cosas pueden cambiar. Pero, por ejemplo, en el paciente VIH son muy frecuentes la tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis ganglionar, tuberculosis abdominal, o sea que eso es... Ahora tengo curiosidad, Rosa, ¿cómo se genera la tuberculosis? Espera, te voy a hacer una pequeña pausa dentro del capítulo. No sé si te he comentado que he creado Promovimiento Academy. Promovimiento Academy es una plataforma en la que vas a poder recibir contenido sobre recuperación de lesiones con los profesionales de primer nivel, tratando de aunar los diferentes puntos de vista y criterios a lo largo de todo el proceso de recuperación. Promovimiento Academy es una academia que está en construcción, con lo cual los cursos van a ir evolucionando según pase el tiempo, de forma que cuando tú adquieras un curso y lo vuelvas a revisar al cabo de un tiempo, seguramente encuentres novedades, aunque si estás dentro de él recibirás los avisos de esas actualizaciones. Te dejo el link abajo. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se contrae? ¿De dónde viene también? A ver, la tuberculosis es un bacilo, o sea, el bacilo tuberculoso, el Mycobacterium tuberculoso, ese es un bacilo que, bueno, pues tú puedes tener el bacilo dentro, pero no tener ninguna sintomatología, porque lo has adquirido, se adquiere por vía oral. Vale. O sea, por las gotas, se llama gotas de fluge. Ajá. Cuando tú estornudas, respiras, hablas, tú sueltas gotitas microscópicas que ninguno nos damos cuenta. Las famosas también transmisoras del COVID. Efectivamente, pues es el mismo mecanismo de transmisión. Exactamente igual, la tuberculosis tiene ese mismo mecanismo de transmisión. Por eso, por ejemplo, cuando hay una persona en una familia que tiene una tuberculosis, hay que testar a toda la familia. Pero
has dicho es un vacilo, ¿se tiene que transmitir de persona a persona o está en algún entorno ese No, tipo se transmite de persona a persona. En el caso de los humanos se transmite de persona a persona. Y puede estar también en algún tipo de ambiente, ser algún tipo de... Te lo digo por absoluto desconocimiento, ¿eh? Es que ahora lo has introducido, la tuberculosis es algo como que siempre ha estado ahí, pero pues como no se da, no se presta demasiada atención, y ahora dices, a ver, ¿tiene que estar alguien contagiado para tú contraerlo o se puede contraer en función de algún entorno propicio para ello? Es contacto directo de persona a persona. O sea, si tú tienes una tuberculosis y estás conmigo, ¿me puedo contagiar o no? O no, claro, si te dan o no. O sea, depende. Tipo de... ¿Entiendes? Claro. Entonces, sí que es verdad que ahora cada vez es menos frecuente en España porque está muy controlado y porque además rápidamente, en cuanto tienes la más mínima sospecha, se hacen todas las pruebas y si no, se pone tratamiento preventivo, que es la isoniazida. Bueno, ahora hay otros tipos de tratamiento también que son más cortos, en las cuales pues tú intentas prevenir la aparición de la enfermedad, ¿vale? Bueno, pues eso es. Hay una serie de enfermedades, de infecciones y de tumores que son más específicos del VIH y luego hay otro tipo de tumores y de infecciones que pueden aparecer en otras personas, pero que en el paciente con el VIH pueden aparecer antes y pueden ser más agresivos. Pero eso, si quieres, lo vemos luego, porque yo Perfecto. creo sí, que para ir cerrando las fases, que hemos empezado con el momento sí, agudo, o sea, la fase aguda, luego a la meseta, y luego ya, si no pones ningún tipo de tratamiento y no haces absolutamente nada, pues entonces ya entras en la fase que antes se llamaba fase terminal. Es una fase en la cual tienes tus CD4 están por los suelos, tienes una deplección brutal y no tienes capacidad para defenderte de infecciones normales. O sea, ya no estamos hablando de infecciones. Entonces, esa situación es la que finalmente provoca la muerte, y provoca la muerte porque no puedes defenderte de una infección. Pero esta fase terminal, ya hace mucho tiempo que no la vemos. Porque esa es otra de las cosas que te iba a preguntar. ¿Cuánta esperanza de vida se puede llegar a disminuir? ¿Ahora mismo? Sí. Prácticamente disminuir. No. La esperanza de vida de las personas con el VIH en el momento actual es prácticamente la misma que de las personas no infectadas. Dependiendo de cómo hayas cogido el VIH, pues puedes tener unos años más o menos de diferencia, ¿no? Por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres o la transmisión sexual, en general, la diferencia suele estar pues entre 6 y 8 años menos que una persona no VIH. O sea, como verás, una diferencia. Pero si esa persona está en tratamiento antirretroviral, tiene su carga viral controlada y hace sus revisiones sistemáticas, eso disminuye a 2 años de diferencia, que es prácticamente lo mismo. Que puede haber muchísimos otros factores más determinantes efectivamente, de te puedes morir de un accidente, efectivamente, de un accidente o de cualquier otra cosa, pero... O de un infarto. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, sí que es verdad que las personas inyectoras de drogas, la diferencia es mayor, bastante mayor. Y luego lo que sí que hay es diferencia entre hombres y mujeres. ¿Sí? Sí. ¿Las mujeres, como siempre, sobrevivís más? No, al contrario. ¿Sí? Las mujeres tienen más diferencia en cuanto a supervivencia, pero porque acceden más tardíamente al tratamiento antirretroviral. O sea, ¿Y eso es por estigma social? No, o sea, eso es porque la mujer, su prioridad es su familia. Y ella queda siempre en un segundo plano. Entonces, ella necesita el que toda su familia esté bien, sus hijos estén bien, todo esté colocado, todo esté en su sitio, y luego ya iré yo al médico, ¿no? O, por ejemplo, si van al médico y se le manda tratamiento, ¿no? Y de pronto llega a casa, pues a lo mejor, o bien no quiere decirlo en su ambiente. Bueno, entiendo que tanto para la mujer como para el hombre sea un momento
muy delicado a la hora de transmitir el estado de tu enfermedad, de tu situación. Pues mira, te encuentras todo tipo de situaciones. Pues yo creo que en todos estos años lo que aprendes es que lo que hay que hacer es normalizar la enfermedad. Porque ahora mismo, o sea, no estamos hablando de los años 80, en lo cual era otra enfermedad totalmente diferente, ¿no? O sea, la situación que tenemos ahora mismo con las personas con VIH es que son exactamente igual que el resto. Entonces, ¿por qué? O sea, tú no tienes por qué ir diciendo por ahí, pues he tenido un sarampión, o fíjate tú, o yo qué sé, pues he tenido, no sé, me he roto una pierna. Pues no tienes que decir, es que, pues si dices, pues soy VIH, tendría que ser exactamente lo mismo, porque es que su situación es igual que la tuya. Va a tener las mismas preocupaciones, los mismos problemas a la hora de enfrentarse a la vida. Y lo único que van a tener, además de lo que nosotros tenemos, es el tremendo estigma y discriminación que hay y que sigue habiendo actualmente hacia las personas con el VIH. Esa es la única diferencia. Mira, Rosa, Fíjate. yo creo que nadie mejor que tú nos puede dar también la luz definitiva sobre las vías de transmisión, Sí. para que así pues podamos empezar a normalizar todo esto que tú dices. Vale, las vías de transmisión son clarísimas. O sea, y es que eso tiene que quedarle claro a todo el mundo, porque son la única forma de transmisión del VIH. La primera es por vía sexual, con relaciones sexuales no protegidas, de una persona con VIH a una persona sin VIH. Es más frecuente de hombre a mujer, en el caso de que sea una relación heterosexual, pues por una cuestión anatómica. El semen transporta VIH, lógicamente, entonces en una relación sexual normal se pueden producir pequeñas erosiones a nivel de la mucosa vaginal y luego, bueno, pues también el semen entra a nivel uterino y, bueno, pues es más fácil que se pueda producir transmisión que de mujer VIH a hombre, ¿vale? Las relaciones homosexuales, estas tienen una mayor peligrosidad porque la mucosa anal se puede romper fácilmente y entonces es más fácil que el virus se pueda poner en contacto con el torrente sanguíneo. O sea, el virus tiene que ponerse en contacto con la sangre, si no, no puede dirigirse donde tiene que dirigir, ¿vale? Entonces, esas relaciones suelen ser más peligrosas a la hora de poder transmitir el VIH. Esa es la vía sexual. Luego está la transmisión de madre infectada a hijo, ¿vale? Que además en esa transmisión nosotros ahora mismo estamos en una situación fantástica porque tenemos una tasa de transmisión prácticamente de cero. O sea, que una madre con VIH puede tener un hijo o hija sana. No, no. La mayoría de las mujeres con VIH tienen hijos sanos. Porque esa era otra de las preguntas. Claro, ¿por qué? Porque la mujer infectada por VIH tiene que estar en tratamiento. Cuando tú estás en tratamiento correcto, tienes tu carga viral que está no detectable, o sea, está en unos niveles muy bajitos, pues entonces la probabilidad de transmisión que tienes del VIH es prácticamente nula. Creo que esto también va a ayudar a bajar un poquito ese nivel de estigma y de defensa contra esta situación, porque sí. Entiendo que es uno de los grandes dramas el hecho de contraer la enfermedad y pensar que ya pues, no vas a poder tener hijos. Y una de las cosas que te quería preguntar es, si el padre está infectado, ¿puede llegar a tener hijos libres de VIH? Perfecto. Entiendo que también, porque si acaso enfermería o transmitiría la enfermedad a la mujer, a la madre, pero con la madre se podría cortar ese paso siguiente, ¿no? Mira, sobre todo por una cosa, porque si el padre está infectado, se supone que está en tratamiento antirretroviral. Y hay una cosa que habrá oído todo el mundo, indetectable es igual a intransmisible. O sea, cuando una persona tiene controlada su infección, y controlada significa que
está en tratamiento antirretroviral durante más de 6 meses, que es el periodo que nosotros damos para que la carga viral esté, o sea, la cantidad de virus que tienes en sangre esté por debajo de los límites que nosotros estipulamos, que son entre 20 y 40 copias, que eso es una cifra muy bajita. El virus no deja de replicarse nunca, pero nosotros con el tratamiento se controla y lo mantienes entre esas cifras. Eso significa que esa persona que está cumpliendo bien con su tratamiento y tal, la capacidad que tiene de transmitir el VIH es prácticamente nula. Yo nunca digo nula porque en medicina nunca se debe decir nunca, ¿vale? Pero es prácticamente nula. Y hay muchos estudios que han demostrado en parejas, eso se llaman parejas serodiscordantes, en parejas serodiscordantes que cuando una persona tiene la carga viral indetectable, la transmisión es prácticamente nula, ¿vale? Entonces, aún y todo, si se quiere tener una mayor medida de seguridad, lo que se puede hacer es una profilaxis, lo que se llama profilaxis preexposición. O sea, tú te tomas unas pastillas que están dentro del tratamiento antirretroviral, forman parte del tratamiento, y entonces tú te lo tomas cuando vayas a tener, pues hacerlo a demanda, cuando vayas a tener relaciones sexuales, ¿vale? Y te protegen de la posibilidad de que pues esa persona pueda tener su carga viral más elevada o no controlada y entonces te pueda transmitir el VIH. Entonces, el tratamiento pre iría hacia la persona infectada, ¿no? No. El tratamiento pre va para la persona que no está infectada. Vale. Para que no se infecte, justamente. De acuerdo. Esa era... No me había quedado completamente claro. Vale, pues eso. Y luego hay otra vía de transmisión que es la de inyección. O sea, el que tú inyectes directamente en tu torrente sanguíneo el virus. Y eso ocurre en los inyectores de drogas por compartir. O sea, no porque sean inyectores de drogas. Yo lo tenía claro, pero para la gente que o no haya visto nada sobre el tema, o incluso hay 10.000 millones de películas de drogodependientes en las que todo esto sucede, no es por otra cosa que es por compartir. Es decir, yo me inyecto y cojo esa misma jeringuilla con esa misma aguja y te la doy a ti para que tú te inyectes. ¿Por qué? Porque el inyector de drogas bombea la sangre y siempre queda sangre dentro de la jeringa. Entonces, si tú esa misma jeringuilla yo te la paso a ti, pues entonces, claro, ahí estás metiendo mi sangre. Si yo estoy infectada por el VIH, directamente te lo voy al a transmitir. Efectivamente. Entonces, es simplemente por el hecho de compartir. Y luego está el accidental, que es el que tú, por ejemplo, en un laboratorio, en tu práctica clínica diaria, etcétera, te puedas pinchar o cortar con un material potencialmente infeccioso. Por ejemplo, tú imagínate que estás, pues yo qué sé, operando. Estás operando y en las intervenciones siempre hay sangre, lógicamente, estás operando a una persona que tiene VIH. Vale, o sea, todo parte de ahí. No, todo parte de que la persona esté infectada por el VIH, ¿vale? Y entonces yo de pronto estoy operando y tienes un bisturí y me corto. Y te cortas. Efectivamente, y pongo en contacto esa sangre con mi sangre. Pero que todo va de eso, al final. No, todo va de persona infectada a persona no infectada. Si esa persona infectada tiene una carga viral indetectable, la posibilidad de que a mí me pueda infectar es prácticamente nula. O sea que partimos siempre de eso. Y ahora, la mayoría de las personas con VIH tienen carga viral indetectable porque están en tratamiento. Y Rosa, más o menos, dentro de ese tratamiento, ¿cómo es ese tratamiento? ¿Es una pastilla que te tienes que tomar de forma diaria? ¿Tienes que ir a que te hagan algún tipo de tratamiento específico dentro de algún centro hospitalario? Cuéntanos un poquito de todo ello. Antes de eso, Beltrán, yo sí que quería distinguir, para que la gente tenga muy claro, porque la gente habla del SIDA y no todo es SIDA,
¿vale? O sea, hay que saber qué es el VIH y qué es el SIDA. O sea, nosotros hablamos de SIDA única y exclusivamente cuando esa persona ha tenido alguna de las infecciones o tumores que son definitorios de SIDA. Si no, ¿Definitorios de SIDA a qué te refieres? O sea, eso es un listado de infecciones que son... ¿Qué tipo de diferencia hay entre el VIH y el SIDA, entonces? Hombre, porque una persona que está infectada por el VIH puede tener unos CD4 altísimos y estar perfectamente bien, ¿vale?, y no tener ningún problema, ni haber tenido ninguna infección oportunista, y eso significa que su sistema inmunitario está respondiendo de una forma adecuada. Efectivamente. Una persona que tiene o ha tenido SIDA es una persona que en algún momento de su evolución ha tenido su sistema inmunitario muy, muy bajo. Entonces estamos hablando que el SIDA puede ser una fase o no dentro del desarrollo del VIH en una persona. Hay gente que no llega jamás a tener SIDA. Claro, a eso me refiero, pero es una fase, ¿no? Sí, sí. Al final SIDA es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Efectivamente. Que es cuando tienes tu sistema deprimido. Cuando has tenido alguna infección oportunista o tumor. Que ahí también hay que Entonces, hacer una distinción. Tú puedes salir del SIDA realmente quedándote con el VIH. Es que nosotros no hablamos de SIDA, claro, eso es lo que sí que quiero el SIDA como estado, me refiero, tal como lo que es explicado ahora. O sea, tú estás infectado por el VIH como si estuvieras infectado, bueno, yo qué sé, por un herpes, o como si tuvieras un sarampión o una rubeola, ¿entiendes? Sí. Esa es la diferencia. Lo que pasa que, bueno, pues si tú no haces las cosas como tienes que hacerlas, o mucha gente, por ejemplo, la gente que se infectó al principio y cuando no teníamos nada, absolutamente ningún tipo de tratamiento, pues entonces esa gente sigue, o sea, son personas que tienen SIDA, pero que ahora pueden estar muy bien. Claro. ¿Entiendes? Sí, o sea, sí, ahora pueden tener un sistema inmunitario que esté con el tratamiento actual, que esté perfecto y ya está. Entonces, pero nosotros solemos poner infección por el VIH, porque además ONU-SIDA marca objetivos para cumplir, ¿no? Entonces te los va marcando para cada cierto tiempo, ¿no? Ahora estamos en el de intentar acabar con el SIDA para 2030. Y entonces los objetivos... ¿Con el SIDA? Con el SIDA, sí, o con el VIH. Vale. ONU-SIDA muchas veces, porque es ONU-SIDA, sigue hablando de SIDA, porque sí que es verdad que nosotros en los países industrializados tenemos una situación muy buena, pero no es la situación que tienen países como África, como América del Sur o como India, por ejemplo. O sea que son situaciones muy diferentes. Entonces, acabar con el VIH significa cumplir con una serie de objetivos, que son el 95, 95, 95, 95. ¿Vale? Que es que el 95% de las personas infectadas por el VIH estén diagnosticadas, que de esas el 95% estén en tratamiento antirretroviral, que de las que están en tratamiento antirretroviral el 95% tengan una carga viral indetectable y que de todas ellas el 95% tengan una buena calidad de vida y no sufran estigma y discriminación. Ese es el objetivo marcado por ONU-SIDA para 2030, a todos los países. ¿Qué esa organización es? ¿Es una organización? ONU-SIDA, sí. Eso es una organización que depende de la Organización Mundial de la Salud y es donde todos los países aportan una cantidad de dinero determinada para intentar acabar con el VIH, con el SIDA, cuando se pueda. Vale, mira, esa va a ser otra de las líneas de las preguntas, el hecho de las investigaciones en curso y demás cuestiones relacionadas con el estudio de la enfermedad, pero me gustaría que terminásemos el bloque del contexto de la enfermedad en sí, con lo que hemos hablado del desarrollo o el tratamiento de esa persona que ha contraído el VIH. Vale. Yo creo que una vez que tenemos claras cuáles son las vías de transmisión, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo.
Y ahí yo quiero mandar un mensaje muy importante, y es que todo el mundo se debería de hacer una detección de VIH en algún momento de su vida si tiene una vida sexual activa. Activa y diversa. Y diversa. Y activa. O sea, a ver, si tú tienes una pareja estable. A eso me refiero. Si quieres te lo haces. Yo me lo he hecho muchas veces, y tengo una pareja estable. Sí que es verdad que yo, al estar en el hospital, sí que es cierto que cada cierto tiempo nos lo hacemos y eso, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es muy importante, porque es una forma de normalizar la enfermedad. Y es algo que... ¿Y eso con un análisis de sangre que te vas al hospital y te tienen que sacar cualquier otra cosa? Lo puedes pedir. Pero lo tienes que pedir, no te viene ya... No te lo hacen. Por el tema de la discriminación, el VIH ¿Y a la gente no se incluye. que es donante de sangre? A la gente que es donante de sangre, sí. Ahí es obligatorio. Estoy súper cubierto. Ahí es obligatorio hacer el VIH, sí. Claro, evidentemente por el riesgo que entraña. Efectivamente. Y a las mujeres embarazadas también se les hace. A todas las mujeres embarazadas, para prevenir la transmisión materno-fetal. O sea que eso sí que es verdad. Pero creo que es muy importante, porque lo mismo que uno se puede hacer una determinación de una ITS, por ejemplo, de una infección de transmisión sexual, o se puede hacer voy a hacerme un chequeo. Bueno, pues ¿y por qué no metes en el chequeo un VIH? Que no pasa absolutamente nada. Nadie te tiene por qué mirar mal. Y además yo creo que sería una forma de romper esto y decir, o sea, si nadie te mira mal porque te hagas un chequeo, pues que tampoco te miren mal. ¿Tiene que salir de las personas o puede salir también un poquito desde el estamento médico? Porque puede que las personas de a pie pues no estén familiarizadas tanto con esto, pero vosotros sois personal muchísimo más sensible ante todo el desarrollo de los acontecimientos, e igual poner la casilla de, oye, ¿te gustaría o estarías interesado o sería muy interesante para ti desarrollar esto? Creo que deben ser las dos partes. ¿Entiendes? Lo que sí que es verdad que muchas veces los profesionales sanitarios, sobre todo, por ejemplo, los médicos de familia, los médicos de atención primaria, que tienen 50 personas para atender, pues es complicado a veces el que puedan en un momento determinado decir, oye, que te meto el VIH también, porque luego hay gente que también se ofende cuando tú le dices, oye, te voy a hacer un VIH. Pero nadie pone nada en duda cuando dicen, desde el Ministerio de Sanidad estamos haciendo una campaña de... Ponle el apellido que tú quieras de enfermedad, entonces en este análisis vamos también a... No, con el VIH no es así. Claro, no es así, pero lo que te digo es que a nivel de usuario, la mayoría de las personas, cuando esto es así, dices, vale, compro pulpo y me da igual que hagas lo que quieras hacer. Debería ser así. Sí que es verdad que la mentalidad ha cambiado mucho. Ahora la gente joven es mucho más abierta a hacerse pruebas, pero es que el VIH también puede estar en personas mayores. Claro. Entonces, creo que hay que quitarse esa máscara que tenemos, de decir, joder, es que no le voy a decir a mi médico que me haga un VIH porque a lo mejor he tenido una relación con una persona que no conozco y no sé cómo está. Y pues no, si no pasa absolutamente nada. O sea, el VIH debería de estar incluido dentro de nuestro chequeo. Se me está ocurriendo una casuística por la cual alguien que lleva mucho tiempo con una pareja estable no quiere hacerse también la prueba del VIH, porque puede romper algún que otro matrimonio seguramente. Pues sí, efectivamente, y los hemos visto. Claro, o sea, claro. Perdón que estoy yo con un poco de... Esto es completa naturalidad. Con rinitis. Pues sí, la verdad es que sí, y eso lo hemos visto. Hemos visto realmente que hay parejas que tienen relaciones extramatrimoniales o extrapareja, entonces bueno, pues dices, ya está. Quedando muy claros los mecanismos de transmisión, o eres cirujano y estás operando a personas con VIH, o aquí huele claro. regular. O sea, yo creo que es muy importante que la gente se proteja. O sea, yo creo que la prevención es la base fundamental para evitar no solamente el VIH, sino otro tipo de transmisión, de infecciones de transmisión sexual. Ahora mismo las infecciones de transmisión sexual las tenemos aquí. Si es que ese
esto mismo lo estaba comentando con mi mujer. Estábamos hablando pues del tiempo antes de conocernos y de la mentalidad en cuanto a la protección. Porque, ostras, que no solamente el no quedarte embarazada, es que hay un montón de circunstancias a nuestro alrededor. Yo ahora he sido papá de una nena que pues tenemos que también abordar este tipo de temas para concienciar que tienes que tener cuidado, que hasta que tengas las cosas estabilizadas y la otra persona también esté estable, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por dos motivos fundamentales. Primero, porque todavía hay un 13% de las personas que están infectadas y que no lo saben. 13%. Un 13%. Pero el 13% bueno, no estamos hablando de toda la población total, imagínate, de España, un 13% de España no está infectado, sino que de todas las personas que están infectadas... Efectivamente. Vale, exacto. Vale. De los 160.000 personas que nosotros pensamos que podemos tener en España con el VIH, un 13% no lo sabe. Entonces, esas personas que no lo saben, lógicamente no están en tratamiento antirretroviral, con lo cual pueden estar transmitiendo la infección. Porque ya no tenemos el estigma físico que se tenía en los primeros tiempos, que tú reconocías perfectamente, reconocías al inyector de drogas, pues sabía cómo estaba, demacrado, estaba muy hecho polvo, y entonces ya con ese es que ni te acercabas. Ahora no, sí, ahora una persona con VIH tiene una apariencia totalmente normal, incluso mucho mejor que la que puede tener una persona sin VIH, dependiendo de la situación de vida que tenga, ¿no? O sea que eso es importantísimo. Y luego, además, porque también es muy importante que cuando una persona no se protege y no utiliza las medidas preventivas, primero puede tener una infección de transmisión sexual, y cuando tienes infecciones de transmisión sexual de repetición, tienes más probabilidades de contraer el VIH, eso por una parte, y luego por otra parte porque te puedes tener consecuencias relacionadas con las infecciones de transmisión sexual que la gente a lo mejor no las valora, pero que son muy importantes. Esto va muy dirigido a la gente joven, ¿no? O sea, una mujer que tenga una infección por clamidia, por ejemplo, que ahora la tenemos no aquí, allá. Estamos en una situación, no en España solamente, en toda Europa, tenemos una situación de infecciones de transmisión sexual, clamidia, gonorrea y sífilis, que nosotros en España no teníamos desde los años 40-50. ¡Ostras! O sea, es tremendo, tremendo, y con unas edades muy bajas. O sea, que no estamos hablando de gente de 40 y 50 años, no, estamos hablando de gente muy joven. Entonces, por ejemplo, una mujer se puede quedar estéril por no haberse tratado correctamente una clamidia, por ejemplo, o una sífilis que no genere chancro, que es más visible. Si tú no la tratas, puedes dar lugar a tener una neurosífilis con el tiempo. O sea, que es que las infecciones de transmisión sexual hay que protegerse de ellas, y la mejor protección es el uso del preservativo. O sea, y además ya no te vale esto de decir, pues si lo conozco de toda la vida. No, porque tú no sabes cómo ha sido su vida sexual, claro, tú no lo sabes. Exacto. Por lo tanto, y además es que esa persona no lleva aquí un cartel que dice tengo gonorrea o tengo sífilis, no lo lleva, y te puedes encontrar con eso, y además un VIH. El pack. O sea, que es que la prevención, pero nosotros ahora mismo... Espero que este mensaje esté quedando absolutamente claro. O sea, está muy bien protegerse del embarazo, ¿vale? Pero hay que protegerse también de las infecciones de transmisión sexual, entre las que se encuentra el VIH. Entonces, el uso del preservativo debería de ser norma en todas las relaciones sexuales, con personas que no conoces. O sea, que tú puedes tener todas las relaciones sexuales que te dé la gana. Esto es de perogrullo, pero es que tiene que venir una especialista en enfermedades infecciosas para que ese mensaje
ahonde de verdad. Hombre, y me parece, por eso es uno de los motivos por los que creo que es fundamental que la gente escuche esto. Vale, Rosa, terminamos el bloque terminando de comentar el procedimiento con el tratamiento del VIH, que me parece fenomenal. interesante. O sea, una vez que tú ya estás infectado, pues entonces ya entras dentro del sistema sanitario. El tratamiento del VIH se da única y exclusivamente en los hospitales, porque ¿En qué consiste? Cuéntanos. Los antirretrovirales son de uso hospitalario nada más. Entonces, nosotros lo que hacemos es que el tratamiento está estipulado, son tratamientos que ya están estipulados, y lo que intentamos es, lo que intentan esos fármacos, son fármacos de diferentes familias, es intentar cortar la maduración del virus en diferentes momentos dentro de la célula, ¿vale? Pero me refiero, ¿es una inyección? No. A ver, ahora mismo existen diferentes tratamientos. O sea, nosotros lo que tenemos ahora mismo es tratamiento oral, que está formado por dos fármacos que son de una misma familia, que son los análogos de nucleósidos, nucleótidos, y luego los inhibidores de la integrasa, que se llaman así porque actúan en diferentes niveles. O sea, y estos habitualmente están en una sola pastilla, son 3 fármacos en una sola pastilla, o bien a veces hay que tomar 2 pastillas, porque en una hay 2 fármacos y en otro. Y ese es un tratamiento diario. Diario. O sea, todos los días deberías ir a tu centro hospitalario. Todos los días, 365 días. ¿Y si te vas de viaje? ¿Te lo llevas? Te lo llevas, o sea, no tendrías que ir al hospital. No, porque al paciente se le da el tratamiento para cierto tiempo. Vale, o sea, que la suministración es hospitalaria. Se da al hospital, tú vas al hospital. Pero te lo puedes tomar en tu casa perfectamente. No, es que te lo tienes que tomar en tu casa. Vale. Efectivamente. Entonces tú llegas allí, recoges tu medicación y te la llevas. Y luego las revisiones médicas, dependiendo de la situación del paciente y dependiendo de si acaba de empezar a tomar el tratamiento antirretroviral o no, pues por ejemplo, cuando acaba de empezar a tomar el tratamiento, la primera visita se hace al corto tiempo, o sea, al mes y medio más o menos, para ver si está evolucionando de forma correcta, y luego ya, una vez que el paciente entra en la dinámica, las citas se dan cada 6 meses e incluso en algunos casos cada 12 meses. O sea, que depende también de la adherencia que tenga el paciente al tratamiento, porque el tratamiento es efectivo, es tremendamente efectivo si se toma, pero esto va para todos los tratamientos, para el de la hipertensión, para la diabetes, para todo. O sea, si tú no tomas el tratamiento, entonces es importantísimo y recordar al paciente, porque la gente se cansa de tomarlo, no esto, los hipertensos se cansan de tomar su medicación y tal, pero es la única manera de tenerlo controlado y de que tu carga viral esté dentro de esos límites, primero para protegerte a ti de infecciones, tumores, etcétera, y para proteger a los demás. Y de esa manera, desde luego, tu vida va a ser exactamente igual que la tuya y que la mía. O sea, y la supervivencia que vas a tener va a ser exactamente la misma que vamos a tener los demás. Y luego ahora hay unos tratamientos, o sea, sí que es verdad que el VIH, la investigación en VIH en general, tanto en el conocimiento del virus como en el conocimiento, en fármacos, tanto para prevención como para tratamiento, yo creo que es la enfermedad que más ha evolucionado en más corto periodo de tiempo. Y hay muchísimos tratamientos en estudio, pero ahora mismo lo que sí que tenemos es fármacos inyectables que son tremendamente seguros y que además tienen una eficacia, han demostrado superioridad. En los ensayos clínicos tú puedes demostrar bien que es igual al comparador o que es superior al comparador. Entonces tú lo que haces es comparas con el fármaco que en ese momento estés utilizando, que en este caso pues es un inhibidor de la integrasa, por ejemplo. Bueno, pues ahora tenemos dos fármacos inyectables. Uno de ellos que se utiliza, se inyecta cada 2 meses y está formado por 2 fármacos, ¿vale?
y luego otro de ellos que es cada 6 meses. Y que va a ser una bomba, primero por la calidad de vida que le da al paciente el que se pinche y no tenga que volver hasta 6 meses, olvidarse de tomar pastillas, olvidarse de todo hasta 6 meses. Eso, vamos, cualquiera lo firmaríamos, ¿no? Totalmente. Y el otro es cada 2 meses, aunque se está estudiando ahora el poderlo utilizar cada 4 meses. Y ¿Qué? hay se están estudiando parches, se están estudiando otro tipo de inyectables, nosotros los llamamos, son los long acting, los de acción prolongada, y se está viendo a ver hasta cuándo se puede llegar para que se alargue lo más posible ese uso. Creo que con esto se abre el apartado por fin de investigación, de líneas de investigación que estén en curso. Una de las cosas también que me interesa mucho es, ¿podrías decirnos, porque tengas esos datos, cuánta cantidad de dinero se puede estar invirtiendo en los estudios relacionados con el VIH? Te hablo a nivel nacional, a nivel de España. En España muy poco dinero. ¿De dónde se invierte? Casi todo es privado, casi todo viene de los laboratorios farmacéuticos, de los laboratorios que tienen fármacos relacionados con el VIH, pero España no es un país que invierta en investigación del VIH. O sea que en ese sentido sí que es verdad que nos tenemos que tirar de las orejas, porque se invierte muy poquito. Totalmente, con la cantidad de dinero que se va en otras cosas. Efectivamente, y sí que es verdad pero no solamente no se invierte en VIH, es que no se invierte en investigación en general, y la gente que se dedica única y exclusivamente a la investigación te lo puedo decir, o sea, cuesta un trabajo enorme el conseguir becas que puedan ayudar a esa investigación. Casi todas las becas provienen de Europa. Y que además en España contamos con una cantidad de personal investigador muy bueno, además. Muy bueno. Muy preparado y muy bueno. Tengo buenos amigos y amigas que están metidos dentro de ese apartado y es que es una auténtica lástima. Sí, la verdad es que sí, pero... Entonces, casi todo va desde el apartado privado, farmacológicas, entiendo, o sea, farmacéuticas que al final, pues si dan con pues, el remedio o el tratamiento para todo ello, pues lo comercializarán y sacarán su rendimiento. Pero es terrible que desde el apartado público no se esté desarrollando líneas de inversión en todo ello. No. La verdad es que efectivamente es una pena, pero es así. O sea, todos los fármacos han salido de la investigación de los laboratorios farmacéuticos. Aquí y a nivel mundial, o sea, que es que no te estoy hablando solamente de España, pero sí que es verdad que hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene el NIH, que ahí es donde es un centro específico público que se dedica a la investigación de fármacos y de otras muchas cosas, pero nosotros tenemos, o sea, hay tan poco dinero derivado a la investigación que es prácticamente imposible sobrevivir como investigador. Totalmente. La mayoría de la gente se va fuera. Malvives. Sí. Claro. Totalmente. Porque es así. Y luego a nivel mundial sí que es verdad que a través de ONU-SIDA y a través del Fondo Global sí que se ha conseguido sobre todo es acumular dinero dirigido a países en desarrollo, en vías de desarrollo, como por ejemplo África, como puede ser Asia o como puede ser Latinoamérica. Ya veremos ahora con lo de Trump, a ver que ha retirado prácticamente toda la ayuda que se daba, que era el país que más ayudaba a ONU-SIDA. Ya veremos a ver qué pasa con la investigación. A ver en qué deriva todo este revuelo. Efectivamente. Y si estás escuchando este podcast, te está gustando y crees que podría aportar valor a otros profesionales, por favor, suscríbete, que no cuesta nada, dale a 5 estrellas y compárteselo a un buen amigo que le puedas alegrar el día. Y hablando de investigación, Rosa, ¿qué líneas de investigación hay ahora abiertas? Me gustaría también, entiendo que también, aparte de mejorar el tratamiento con todo lo que ello implica,
se trate de dar con el remedio para solucionarlo. ¿Está Claro. muy lejos todo eso? Sí. Muy, muy lejos. Yo lo siento, pero mira, yo empecé a ver pacientes VIH en el año 84. Y en el año 85 ya decíamos, en 10 años tendremos la vacuna. Todavía seguimos diciendo, en 10 años tendremos la vacuna. Es un virus muy listo, muy, muy listo. ¿Y muta? Muta. Y eso es lo que hace. Efectivamente, eso hace que cuando parece que estás llegando, hace ¡pum!, se da la vuelta y todo lo que has hecho hasta ese momento se te cae. Entonces, hay diferentes líneas de investigación. Yo creo que ahora mismo muchas de ellas, y muy potentes, se están dirigiendo a la prevención, a la profilaxis preexposición. Porque es que yo creo que ahora mismo es lo más importante, que la gente no se infecte. Porque es que una vez que las personas están infectadas, o sea, ya ahora mismo sabemos lo que tenemos que hacer. Pero lo que hay que evitar es eso, o sea, es que la gente llegue a infectarse. Y es tan fácil como utilizar preservativo, y si no quieres utilizar preservativo, que hay gente que no lo va, o sea, que no lo quiere y no lo va a utilizar jamás, pues por lo menos darle las suficientes medidas como para evitar que se infecte, mediante la profilaxis preexposición. Estamos hablando de tomarse pastillas. Una pastilla para... Una pastilla, o sea que tienes o la diaria o a demanda. Es decir, diaria es todos los días. De mantenimiento. Me tomo 2 pastillas. Adiós. ¿Vale? Sí, o 2 pastillas o una pastilla en la que van las 2. Sí, porque hay comunidades que sí que... Pero sí también que está la de o sea, la de... Vamos a hablar claro. Sabes que vas a tener jarana, eres un jovenzuelo o una jovenzuela, por si acaso, aparte de utilizar el preservativo, dices, igual que llevo un Almax, por si me duele un poquito el estómago después de tomarme alguna que otra cosita, ¿me tomo una pastillita antes para prevenir? No hay nada relacionado. La PrEP a demanda, eso se llama claro, PrEP como has a dicho, demanda. pre a demanda, digo, igual. Pero la PrEP a demanda tienes que tomarlo 24 horas antes de tener relaciones sexuales, en el momento de las relaciones sexuales, y 24 horas después de la última relación. Bueno, pero me puede encajar dentro de ese perfil que te decía. Sí, yo. te puede encajar si te acuerdas de que, o sea, si tienes claro que vas a tener relaciones sexuales, que eso ya es un... No, a ver, tú puedes tener la idea. Claro, puedes tener la idea. Claro, o sea, que eso es lo primero. Exacto, o sea, sí, si sí. Tiene muy claro. Ya sabes que hay gente que, a ver, dentro ya sabes de... que siempre está los optimistas, otra cosa es que sean realistas o no sean realistas. Efectivamente. No, pero hay gente que sí que lo hace, o sea, la gente que practica chemsex. ¿Qué es eso? Bueno, ahora os lo explico. Has abierto un melón, ¿eh? Sí, vale. O sea, hay gente que sí que tiene muy claro, o sea, que tiene una pareja que ve los fines de semana, por ejemplo, pues vale, y que su pareja no sabe cuál es su situación, ¿vale? O piensa que puede ser VIH, pues se toma una pastilla el día antes, en el día de las relaciones sexuales y el día después. Y ya está. He solucionado. Y ya está. Y con eso has hecho tu profilaxis correcta, ¿vale? Si a eso le sumas el preservativo, todavía muchísimo mejor, ¿vale? Pero ahora hay una práctica, bueno, ahora no, ya lleva ya mucho tiempo. Sí, es que casi no te está escuchando esto último que estabas diciendo y estaba directamente pensando en lo que habías comentado ahora. Son sesiones de sexo de mucho tiempo de duración, pueden durar 2, 3, 4 días. Adiós. Metidos en un mismo sitio, en el cual bueno, pues se suelen utilizar drogas para obtener mayor placer con el sexo, ¿vale? Entonces, y estamos hablando de mucha gente a la vez. Sí. O sea, estamos hablando de orgías. No tanto como orgías, porque yo creo que no vamos a ser tan estrictos, pero sí puedes tener relaciones sexuales con una sola persona, o sea, porque depende, una persona o con más, y puedes tener diferentes tipos de relaciones sexuales. Esas generalmente son en hombres que tienen sexo con hombres, y esas están planeadas. O sea, tú sabes que este fin de semana las vas a tener.
Sí, eso sí que lo sabes. O sea, O sea, porque no, sabes a lo que vas. Efectivamente. Exacto. Entonces, pues eso, por eso te decía que a no ser que practiques chemsex, y entonces tú cuando entras allí, Tú sabes que va a haber un montón de gente googleando lo que es eso ahora mismo, ¿no? bueno, pues verá que hay mucho en Google relacionado se escribe chemsex. Es Apuntado. sexo con fármacos. Anda, Con cien, vale. sex. No lo había pillado por ese. Claro. O sea, era cualquier otra nomenclatura, pero no No, sabía que era Y entonces puedes farmacológica. utilizar todo tipo o sea, se pueden utilizar todo tipo de sustancias o hay gente que no las utiliza. Vamos, que es también. una experiencia. Sí, es una experiencia que mucha gente repite mucho y entonces pues ahí está el peligro. Claro, mucha exposición. Efectivamente, es el mayor riesgo de exposición para las ITS y para el VIH. Rosa. Incluyendo ahí la hepatitis A, o sea, y la hepatitis C, o sea que también las incluimos. Creo que ha sido una de las charlas que más va a aportar a todos los que nos están escuchando, que espero que esta en concreto, este podcast sobre todo, principalmente va dirigido hacia profesionales de este ámbito de la salud, pero estas charlas como la tuya se deberían poner de padres a hijos y a hijas para que se conciencien un poquito de todo lo que hay alrededor. Y hemos dado un montón de mensajes a lo largo de toda la charla, pero para cerrar me gustaría que dieses un mensaje que quisieras transmitir para que quedase claro hacia esas personas que están en esa situación de necesitar tomar esas precauciones, o para esas personas que conviven con alguna persona que tiene VIH y que quieras decir algo al respecto. Bueno, pues yo creo que lo primero de todo es prevención. O sea, tenemos que protegernos nosotros y proteger a los demás. Por lo tanto, hay que hacerse la prueba del VIH, que no pasa absolutamente nada, y utilizar todos los métodos de prevención que tenemos a nuestro alcance. El preservativo se puede comprar en cualquier sitio y la PrEP hay centros específicos que te pueden, que son gratuitos y que te dan la PrEP, o sea que eso es, y que nadie va a juzgar a nadie. Eso por una parte, y luego lo segundo que me gustaría decir es, las personas con VIH son personas exactamente igual que nosotros, exactamente igual, que tienen las mismas dudas, los mismos sufrimientos, los mismos problemas, pero que si a eso nosotros le sumamos el estigma y la discriminación hacia ellos, estamos poniendo una losa encima que no es nada justa. O sea, esto de que se decía antes, es que tiene el VIH porque ha querido. No, nadie quiere tener nada. Entonces, creo que debemos de dejar de discriminar a la gente por su condición sexual o por su condición médica y ver que es exactamente igual, que todos somos exactamente iguales y que si no nos gustaría que nos discriminen a nosotros, no tendremos nosotros que discriminar a los demás. Totalmente. Ya está. Totalmente. Rosa, un auténtico placer haberte tenido por aquí y compartir esta charla contigo. Pues para mí también ha sido un placer. Cuando queráis.